Hola a todos. Estamos aquí con los invitados al 7º Foro Internacional de Matemáticas de la Universidad Surcolombiana. Nos acompaña hoy el profesor Ricardo Cantoral de Simvestab, México, el profesor Raimundo Olfos Ayarza de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile y el profesor Bernardo Recamán de la Universidad de los Andes. Me encanta tenerlos aquí. Inicialmente quisiera recordar que el Foro Internacional de Matemáticas, este 7º, pues es un sueño, pienso yo, que se ha venido cristalizando. En el foro todos los años nosotros discutimos sobre alguna pregunta. Entonces este año la pregunta que nos convoca es si los resultados de la investigación permean el aula de clase. Ustedes ven que uno hace investigación, los investigadores hacen su trabajo, pero muchas veces esas investigaciones que se hacen, digamos, de cara a adelantar muchas veces estudios, a escribir un artículo, no llegan al aula de clase ni redundan en la mejora de la calidad de los procesos académicos. En ese sentido, entonces nosotros esperamos que los invitados que traigamos nos cuenten pues cómo ellos ven ese proceso y pues que reflexionen también con nosotros sobre la pregunta. Entonces yo quisiera pues que de pronto ustedes nos compartieran sus visiones acerca de este tema. ¿De quién quiere empezar? Ricardo, ¿podría ser? Es igual, Marta, con mucho gusto. Bueno, primero agradezco a la Universidad Surcolombiana esta invitación y a ti por toda la entrega y el profesionalismo que has puesto. Una cuestión de debate mundial sobre este tema que tú planteas se ha venido haciendo ya de mucho tiempo atrás y la pregunta en el fondo es ¿cuál es el impacto que la investigación produce? Y hay que recordar que esta área del conocimiento, digamos la matemática educativa o los otros nombres que se le asocian, nace como una respuesta al programa mundial de una matemática para todos, una matemática incluyente. Hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se quería era pensar cómo podríamos imaginar la matemática desde el punto de vista del que aprende. Entender cómo el niño construye una idea, el número, el azar, y luego cómo eso podría ayudarnos a mejorar los sistemas educativos. Así se empieza todo. A la vuelta de los años tú vas a encontrar un impacto formidable en una gran cantidad de acciones. Voy a intentar decir algunos. Si tú compras una calculadora, no diré la marca porque no conviene, pero casi cualquier calculadora hoy tiene una tecla que es graficar. Esas teclas se pusieron gracias a la investigación básica en matemática educativa. La matemática educativa mostró que la única forma de llegar a aprender el objeto, entender el objeto, era, entre otras, tener la posibilidad de trabajar con representaciones múltiples. Se probó científicamente, experimentalmente, y las empresas de tecnología lo volvieron una tecla. Si eso no impacta a la humanidad, yo me pregunto qué impacta. Todo mundo tiene una calculadora que hace algo como eso. Otro ejemplo muy claro es cuando se empezó, se pensó en gran medida que los profesores no eran una variable, es decir, se pensaba que todos los profesores sabían lo mismo y se comportaban de la misma manera, un poco como soldaditos. La investigación fue mostrando que no, que la acción del profesor sobre el proceso educativo era determinante en los logros, pero no era el único responsable del logro o del fracaso. De manera que se empezaron estudios sobre qué es la formación profesional y qué es el desarrollo profesional. Ese tipo de trabajos han permitido transformar sistemas educativos completos. Otro ejemplo importante, me parece, es la investigación básica que nos ha permitido entender cómo el ser humano construye una idea. Y hoy ve, por ejemplo, voy a hablar de mi país, la reforma educativa del año 2011, utiliza elementos de la socioepistemología, de manera que todo profesor sigue esa idea. Sus trabajos de desarrollo profesional docente usan libros de texto que siguen esas ideas
y hoy ve los resultados. México está con grandes problemas, con grandes carencias, pero mejorando progresivamente en el resultado, por ejemplo, en PISA. Son ejemplos del logro, digamos. Muy bien, doctor, qué bien, qué buenas ideas. Y bueno, y el doctor Bernardo, ¿qué opina al respecto? Bueno, sin duda que todas esas investigaciones que desde la matemática educativa se han hecho han tenido un impacto formidable. Pero a la hora de indagar en el aula, creo que es menos notorio y menos notable ese impacto. En la escuela promedio, en el aula promedio, ese impacto es mucho menor. No solo las investigaciones que se hacen en materia de matemática educativa, sino en términos generales en la matemática. A mí me parece increíble que prácticamente toda la matemática que se enseña en la escuela, e incluso toda la matemática que se enseña en la universidad, salvo en algunos cursos superiores, es una matemática que existía casi en su totalidad en el año 1900. La matemática del siglo XX todavía no se asoma. Escasamente en la universidad, absolutamente para nada en la escuela. Entonces hay un rezago de muchos, muchos años. Y creo que la culpa es de muchos factores, ¿no? Muchos somos responsables de esta culpa. La universidad y la escuela han tenido siempre una falta de diálogo, que yo creo que eventos como este los están cerrando esa brecha, pero es reciente, es muy, muy reciente. La universidad y la escuela llevan años sin dialogar. En Colombia eso es particularmente notorio. Yo no sé si en el resto de América Latina, pero en Colombia los investigadores en las universidades se han encerrado en sus cubículos y aunque miran a la escuela, no regresan a ella. Y por lo mismo, también los docentes en las escuelas se acercan con mucho temor a la universidad. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, universidad, escuela, para ir acercándonos y dialogándonos más de cerca. Bueno, a mí me parece, pues como bien interesante esta charla, y quisiera preguntarle a Raimundo, porque pues Raimundo, digamos que ha logrado ese contacto con las ideas y el hacer de los japoneses, ¿cierto? Que creen mucho en una investigación centrada en el hacer, en lo que ocurre en el aula de clase. Entonces, pues pienso que tú vas a ver las cosas de una manera de pronto diferente a la que ven nuestros otros compañeros. Padres, claro. Hay experiencias justamente que muestran en algunos países que sí hay vínculos entre lo que se investiga, especialmente cuando participan en la investigación profesores que reflexionan sobre su acción. Y también se me viene a la mente algunas ideas como las que tú mencionabas de que lo que es el álgebra inicial, por ejemplo, en los años 80 se sacaron varias conclusiones acerca de la noción de variable, acerca de la mala interpretación del uso de las letras por parte de los niños, y hace poquito, después de 30 años, sale un artículo que dice que esos estudios, al retomarlos ahora, están en el aula igual. Es decir, hubo y siguen existiendo investigaciones que, pese a tener conclusiones acerca de la enseñanza y cómo mejorarla, el sistema educativo no ha sido capaz de absorberlo. Ha habido efectivamente en algunos casos una distancia y una incomunicación, pero el fenómeno es más complejo, porque no es solo un desfase entre el aula y los investigadores, sino que entre medio está la política, entre medio están los programas de estudio, están el cambio de la cultura, el desarrollo de la tecnología. Entonces, lo que uno pensaba que era válido enseñar hace 30 años, hoy en día uno dice,
en realidad no es lo relevante. A lo mejor lo que queríamos enseñar hace 30 años, con los avances de la tecnología, ya debiera enseñarse de otra manera. Debiéramos poner el énfasis en resolución de problemas y no tanto en el manejo de algoritmos. Entonces, hay situaciones críticas que se mantienen, pero también hay una sociedad, hay un cambio que nos lleva a que los problemas de antes no son los mismos que los problemas de ahora. Y que eso también dificulta la relación entre investigación y trabajo en el aula, aparte de lo que es el trabajo que hacen los políticos y que están desarrollando su mirada con respecto a qué debe ser lo que se enseña en educación matemática. Bueno, hay unas posturas bien interesantes, ¿no? Me gustaría que reflexionáramos ahorita para después del corte, en el sentido de que pues realmente aquí para nuestros televidentes estamos dialogando con 3 maestros que además de ser maestros son investigadores. Entonces hay una postura, digamos, que se presenta desde el deber ser, pero también uno podría hablar y reflexionar desde la experiencia. Bueno, seguimos aquí con nuestros invitados en este rato ameno, hablando sobre si los resultados de la investigación permean el aula de clase. Entonces, había propuesto que como investigadores y desde su postura de maestros, entonces habláramos un poquitico sobre la experiencia de realmente investigar y llegar al aula de clase con esos resultados de investigación. Entonces, pues si quieren, empecemos aquí con Raimundo. Bueno, acerca de primero cómo entré al ámbito de la investigación. Mi trayectoria partió como docente de aula, ¿ya? Y la verdad que ya unos 2 o 3 años de ejercicio me di cuenta de que no tenía las herramientas que yo hubiese querido tener, ¿ya? Hubo una necesidad personal, ¿ya?, de mejorar en lo que es la enseñanza de la matemática y sentir que algo faltaba. Y quizás tenía un bichito de investigador interior que me decía, tienes que buscar una manera de hacer las cosas mejor. Y así fue como después de 3 años empecé con estudios de posgrado, ya estudiar un magíster en educación matemática, y después del programa quedé con la sensación de que todavía habían cosas que no podíamos resolver. Primero lo absorbí con una idea desde que la psicología iba a ser la herramienta para superar las dificultades que tenía yo y muchos colegas en lo que era la enseñanza. Era una cuestión de psicología del aprendizaje, pero tampoco fue la solución. Y siguió mi vida y seguí y entré a un ámbito de la sociología. Y hice mi doctorado en educación, en el área de educación matemática, pero desde una facultad de sociólogos en Gales, ¿ya? Es decir, a través de este paso de desde la psicología, me fui dando cuenta de que la sociología en el aula, de que las relaciones interpersonales, de que las políticas eran variables que tenían influencia. Y es así como me fui desarrollando en la parte teórica, que siempre la fui combinando con mi trabajo en aula, escolar, universitaria y también en formación de profesores. Bien. Bueno, y Ricardo, ¿qué opina? Bueno, yo lo que creo
es que una característica que tiene la investigación en este campo es que no se hace fuera del aula, ni se hace sin maestros. Es decir, quien esté en el campo de la matemática educativa dialoga permanentemente con maestros, con comunidades, con estudiantes. Si no hay esta ruptura que se señalaba de un investigador de ciencia básica sentado en un escritorio, sino el campo experimental natural, el campo de exploración, es el espacio de trabajo educativo. Y uno va a encontrar casi en cualquier país comunidades de profesores con investigadores discutiendo en conjunto problemas. En verdad, los cambios a los que hacíamos alusión hace un momento, habría que tener cuidado porque decirlo de una manera simple nos podría dar la impresión que el problema recae en el profesor, que no ha tenido el vínculo con o que no se ha acercado a. En verdad, el profesor no es el principal responsable de los resultados, sino en todo caso es una víctima. Y creer que en él están responsabilidades de lo que hoy ocurre, digamos, en el sentido negativo, sería un exceso. Un profesor requiere espacio de trabajo, condiciones de trabajo, estabilidad laboral, bibliotecas adecuadas, información pertinente. La innovación no se hace de la improvisación. Es decir, todo proceso innovativo exige de investigación, de sistematización. De manera que si uno analiza, por ejemplo, lo que ocurrió en reformas curriculares importantes en Alemania, en Francia, México, Brasil o diferentes lugares, uno va a encontrar que hay un progreso notable. Es decir, la evidencia muestra que hay un progreso notable. Piensen en el caso de los médicos. Si uno va a la clínica de un pueblo, pues claramente este médico no tiene la misma información que el que está en un hospital de tercer nivel. Es claro. Pero no es un problema del médico que está en el hospital. Claro. Es un problema del sistema, digamos, que hace que eso ocurra así. De manera que yo creería que algo fundamental en esta área, digamos, para hacer... es el entender que uno está hablando no de la matemática per se, sino uno está hablando de cómo la matemática adquiere sentido para los otros. Pero esos otros pueden ser albañiles, o pueden ser estudiantes, o pueden ser ingenieros, o pueden ser matemáticos. Es decir, cómo estudias ese lado, queda claro hoy día que no se puede hacer ni desde lo tecnológico exclusivamente, o instrumental, o lúdico, sino que son aspectos en verdad bien complejos, que exigen de acercamientos múltiples. Y hoy día un matemático educativo en cualquier lugar del mundo sabría que las reformas no se pueden importar, las metodologías y los acercamientos teóricos no se pueden importar, sino tiene que haber una verdadera construcción del saber. Y para eso son importantes eventos como este. Es decir, un congreso como este, los posgrados que ustedes tienen, son justamente los espacios en donde se conoce lo que hay en el mundo, pero se parte de lo local, mi realidad educativa, lo que aquí pasa, y mejorar esa realidad educativa. A la vuelta de los años, lo que vas a tener son cambios educativos, que si logras convencer a funcionarios, etcétera, se puede volver una política pública. Quizás aquí hay una diferencia, pero en el caso de Cinvestav, siempre Cinvestav juega un rol de impulsar políticas públicas en el Estado mexicano en particular. Entonces yo sería optimista. Creo que el profesor es un aliado fundamental. Sí. Creo que la actividad con ellos es clave, pero tampoco se podría sin los investigadores. Es decir, tienes que encontrar esta armonía, porque si no sería un poco como la carreta sin una o sin otra parte, ¿no? Claro. Yo creería eso. Gracias. Qué interesante. Y bueno, ¿y por aquí cómo vamos? Pues yo también soy muy optimista y soy muy optimista porque en Colombia, y estoy seguro que en el resto de América Latina, sí hay un movimiento para acercar la investigación al aula. Ha sido lento y ha tenido que superar muchas dificultades, pero está ocurriendo. Yo no soy investigador en el área de la educación matemática, yo soy docente y de aula y lo he sido durante todos mis 30, 35 años como matemático. Y más que un investigador, yo sería un objeto de investigación.
el cambio de tantos, porque sí han ocurrido cambios, fundamental que ha ocurrido, es el de las tecnologías. Eso no hay ninguna duda. Pero la reflexión que esos cambios deberían suscitar todavía no se ha dado completa. La prueba de ello es que los docentes siguen y seguimos en América Latina aferrados sobre todo a un texto, al texto de Baldor. Es increíble, yo visito escuelas, voy a colegios, muchos aquí en el país, inclusive fuera del país, y entre los libros del profesor está Baldor. Y si uno mira los textos escolares actuales, a pesar de que son textos hechos hace 1, 2 o 3 años, uno ve los 50 ejercicios de factorizar trinomios, copiando a Baldor. Entonces, sí, falta mucho. ¿Está llegando? Está llegando, sí. Pero nos queda todavía mucho trabajo. Y un evento como este, que acerca a las comunidades, de los colegios, de los egresados, de los investigadores de punta, es lo que se necesita y se necesita replicarlo por todo el país. Y eso está sucediendo y por eso mi optimismo. Bueno, que seguimos en esta charla bien interesante. Y me gustaría también saber, porque digamos que una de las cosas que nos convoca a nosotros aquí en el país es lo que tiene que ver pues con los semilleros de investigación y los niños investigadores. Entonces, no sé qué opinan ustedes también de que los niños desde pequeños desarrollen competencias para la investigación. Quizá siempre he pensado, pues es muy personal, que uno podría, cuando los niños ellos conocen sus problemas y se hacen cargo, digamos, los entienden, entonces ellos tienen pues una facilidad grande. Entonces yo pensaría que para cerrar de una manera muy rápida, si alguno de ustedes quiere opinar sobre el tema, sería muy bueno. Yo quería hacer un comentario al respecto, a lo mejor alguien lo puede complementar. Es una política de Colombia, no es algo que esté en toda Latinoamérica, por lo menos en Chile no es tan fuerte, ¿ya? Y la encuentro muy valiosa, que está de acuerdo a los tiempos, a la necesidad de adaptarse a esta sociedad moderna que cambia constantemente y que necesitamos, que los niños necesitan vivir en una sociedad en la cual ellos se puedan desenvolver. Y para ello necesitan las competencias para ello. Y eso significa tener claridad de que las respuestas no son inmediatas, que el mundo va cambiando y para eso hay que tener una actitud de investigador, que lo encuentro muy bueno para el contexto de tu país. Escuché una experiencia, de hecho vi una experiencia argentina, que eran los campamentos de verano, en donde los niños se van a hacer experimentos de astronomía, de pesca, de naturaleza del pez que está ahí, y discutiendo la matemática que trae en juego, el promedio y demás. Estas ideas las he visto replicadas en varios países de la región, claramente en Europa hay campamentos de esto, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pensamiento del niño, mientras más pronto lo pongas en contacto con ideas de ciencia, más lograrás en su desarrollo. Entonces eso es muy bueno. El asunto de los semilleros que ustedes tienen me fascina. Creo que eso es algo muy singular de acá y creo que es una muy buena idea. Es decir, núcleos de trabajo que toman una problemática y la profundizan. Eso habría que repetirlo en otros países. Sí, efectivamente, eso es algo que en Colombia se ha incrementado mucho, el profesor como investigador de su propia actividad. Los profesores en Colombia sí en los últimos años han entendido que cualesquiera que sea su disciplina, tienen que abordarla desde una perspectiva investigadora. Y eso sí es algo reciente. El profesor sabe que su disciplina se mueve, que la metodología se mueven y yo creo que esa es otra señal que nos da optimismo. Bueno, el tiempo se ha ido volando, pero pues realmente yo quisiera, o no me queda más que agradecerles sus valiosos aportes. Pienso que para los televidentes escuchar estas reflexiones
de pues 3 grandes personajes que nos muestran, digamos, no solamente con lo que hablan y estudian, sino con su ejemplo, el ejemplo de su desempeño, es una cuestión que es muy, muy importante. Entonces yo pues les agradezco, el tiempo se fue, la charla fue muy amena y espero que Dios los bendiga en abundancia.